gente, y bienvenido una vez más a otro episodio de El Conversatorio. Dios me los bendiga. Como siempre por aquí, Angel the Barber, trayéndole otra entrevista más que va a ser de impacto y de edificación al pueblo. En esta ocasión me place entrevistar a una persona que considero un genio. Yo voy a hacer una pequeña introducción de varias de las cosas que lo describen. Pudiéramos estar aquí todo el día hablando de él, pero hice un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea de quién vamos a estar entrevistando. Esta persona nació en Madrid, España. Él es pastor evangélico desde los 17 años de edad. Lleva más de 30 años ejerciendo este ministerio. Actualmente forma parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Buen Pastor en Madrid. Es autor de más de 16 libros, unos dicen más de 30, no tengo el número exacto, pero pronto lo vamos a saber, con diversos sellos editoriales. Es conferencista a nivel internacional. También es pastor y profesor en el Seminario Bíblico de Fe. Y para mí es un honor darle la bienvenida a quien ya, como dije, considero un genio. Y para mí es uno de mis escritores favoritos. Los demás escritores no se molesten, pero este es uno de mis favoritos. Así que con ustedes le damos la bienvenida a el pastor José Luis Navajo. Un aplauso, gente. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Angel es como... Angel. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado. Gracias por abrirme un espacio en este podcast. Y bueno, parte de lo que has leído me trae recuerdos memorables. Y estar aquí en este momento, pues, es una bendición, un regalo. Agradecido. Para mí es más que un placer tenerlo aquí de frente. Se lo quiero decir de frente, siempre lo digo con quien hablo. Para mí usted es uno de mis escritores favoritos. Como estábamos hablando tras de cámara, ¿verdad? Tengo varios libros de usted y me encanta desde la manera como redacta, desde las experiencias. Además, me ha encantado ver que los tienes bien utilizados, que los sí, no, libros yo los uso. cuando se usan, cuando se escriben, a mí me encanta también subrayar textos, escribir en los márgenes. Por eso siempre voy a preferir el libro impreso, mucho más que el formato digital. Qué bueno que piensas igual que yo. Yo, eso de digital, aunque tengo la tablet, no me gusta leer en la tablet. Ajá. Soy más de libro físico. Pero nada, vamos a conocerlo un poquito. No he tenido el placer nunca de conversar con usted. Esta es la primera vez que vamos a estar aquí sentándonos. Así que yo preparé unas cuantas preguntas, pero mientras vayamos fluyendo, si hay un tema que usted quiera profundizar, no tengo el problema. Yo soy hoy todo oído. Créeme que estoy Perfecto. delante de alguien que me interesa escuchar lo que va a decir. Muy amable, gracias. Además, el propio título del podcast, El Conversatorio, nos invita a una conversación íntima, en profundidad, así que vamos a disfrutarla. Amén, que así sea. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo fue tu infancia y qué soñabas ser cuando grande? Porque sabemos que hoy en día ya vimos todos los títulos que cargas, ¿no? Pero dentro de esos títulos que uno de niño sueña ser, ¿estaba el ser pastor o escritor o este tipo de cosas? ¿Cómo fue eso? Mira, en cuanto a ser pastor, jamás pensé que pudiera llegar a serlo, aunque como bien has dicho, comencé a ejercer funciones pastorales a los 17 años de edad. Pero de ninguna manera eso estaba en mi hoja de ruta, en mis planes, en mis proyectos. Y en cuanto a ser escritor, siempre. Esta misma mañana en otra emisora de radio estaba conversando y abriendo mi corazón con respecto a esto, la razón por la que yo comencé a escribir. Soy un lector compulsivo. Leo todo y leo siempre. Si leer demasiado es un problema, yo tengo ese problema. A veces noto hasta que si paso 2 horas sin leer me duele la cabeza. Wow. Y es que yo creo definitivamente que una de las cosas más importantes que me ocurrieron en la vida fue aprender a leer. Me parece casi imposible que alguien llegue a ser un buen escritor sin ser un buen lector. Lo uno emana lo otro. Pero leía y recuerdo cuando vuelvo la vista atrás, hablando de mi infancia, lo que veo es a un niño a menudo sentado incluso en la calle, con la espalda apoyada en la pared y con un libro entre las manos, siempre con un libro entre las manos. Con frecuencia levantaba la mirada del papel para descansar la vista y con la mirada enfocada en el horizonte yo decía, algún día yo también, me encantaría, me gustaría poder escribir. Recuerdo que
ya en mi preadolescencia, uno de mis escritores de referencia, lo es todavía, pero fue el primero y sigue siéndolo, es Max Lucado. Soñaba entonces en poder escribir como Max Lucado, pero me parecía un imposible, absolutamente imposible. Pero fíjate, Ángel, cómo, y lo digo a todos nuestros oyentes, cómo pueden discurrir las cosas. A veces lo que parece más imposible se puede convertir luego, se puede cristalizar en una realidad. Como te digo, soñaba con él como mi referente de escritura. Hace unos poquitos años estaba en Spolit presentando uno de mis libros y ese libro fue seleccionado para competir al galardón de los premios SEPA como libro del año. Wow. ¿Quieres saber entre comillas, contra quién competía? Contra Max Lucado. Wow. Estar al lado de quien había sido mi mentor en la distancia y sin él saberlo. Fue para mí emocionante, fue fascinante, por descontado, y por supuesto que el galardón se lo llevó él. Pero el poder estar a su lado y tomarme unas fotografías. No pudimos hablar ni cruzar apenas palabra, por una razón, no porque yo no sepa inglés, que no lo sé, sino porque él no sabía español, así que estábamos igual. Sí, sí, sí. Pero recuerdo que sin palabras, con las miradas, percibí en él a una persona cercana, amable, afable. Fíjate, hay autores, y me estoy desviando del tema, pero enseguida regreso a él. Tranquilo, tranquilo, fluye. Hay autores que te fascinan y te cautivan hasta que los conoces. Una vez que los conoces ya se te hace difícil leerlos, porque a veces el autor hace una sombra tremenda a lo que brota de su autoría. Hay otros autores, sin embargo, o autoras a las que no conoces en sus libros, pero cuando conectas con ellos de manera personal, a partir de ahí te enamoras y entonces comienzas a escribirlo. Quiero decir que el carácter de una persona va a impulsar o a frenar la labor creativa, la divulgación de esa persona. Max Lucado a mí me cautivó, me fascinó. Pero vuelvo otra vez al tema. Lo que yo quería decir con esto primero es que si tienes un sueño, persíguelo. Si convertiste el corazón de Dios en almohada y en su regazo, en el regazo divino, soñaste, despierta luego para perseguir ese sueño. Yo desde niño sí, y ahí viene la respuesta concreta a tu pregunta. Sí soñaba con ser escritor, pero me parecía definitivamente imposible. Cuando ya tenía aproximadamente 30 años, tuve el atrevimiento de enviar mi primer manuscrito a 20 casas editoriales. Entonces no había correo electrónico, sino que había un correo postal tan carísimo como lentísimo. Recuerdo que ese primer manuscrito, mi esposa, ella lo mecanografió en una vieja Olivetti. Yo lo escribía a mano y ella lo escribía luego a máquina. A veces me ocurría que una expresión no me gustaba, así que la tachaba con el bolígrafo, la escribía en el margen. Mi esposa casi perdió la vista transcribiendo mi primer manuscrito. Ocurrió luego que a mitad de la trama, los actores, a veces ocurre esto en la literatura, los actores tuercen el brazo del escritor para llevarle a un desenlace que él no había calculado. Y a mitad de la trama cambié toda la historia. Ella, con una infinita e incomprensible paciencia, siguió trabajando y trabajando. Ese mes, y enseguida concluyo esta respuesta, te lo aseguro. Tranquilo, toma del tiempo que quieras. Ese mes, el sueldo íntegro lo empleamos en enviar esos 20 manuscritos a 20 países, a 20 lugares del mundo diferentes. Ahí se nos fue el sueldo del mes. Wow. 6 meses después comenzaron a llegar negativas. A lo largo de 2 años y medio recibí 19 negativas. Cada vez que yo recibía una de esas cartas, fíjate, a veces llegaba hasta el propio sobre que yo había enviado con un sello que decía: no aceptamos manuscritos. De vuelta. Lo devolvían sin siquiera abrirlo. Otras cartas eran tremendamente cordiales y hasta palabras de ánimo, pero en definitiva lo que querían decir es: no nos interesa lo que usted escribió.
Cada vez que yo recibía uno de esos manuscritos, eso era como un disparo al corazón. Habíamos invertido tiempo, esfuerzo y dinero, pero recuerdo que ella, mi esposa, tomaba mi mano y me decía, si Dios determinó que esto se abra camino, llegará el momento, llegará el momento. Amén. 3 años después de haberlo enviado, recibí una respuesta positiva de un sello editorial. Así nació un pequeñísimo libro de 112 páginas y que hoy, honestamente, cuando lo leo, siento pudor, siento un poquito de vergüenza. Podía estar mucho mejor escrito, pero eso brotó de mi corazón. Aunque ese libro se ha reeditado con otro sello editorial, me negué a cambiar ni siquiera una coma. Podía perfeccionarlo, pero no quería. Ese hijo literario nació así, y así merece recorrer el mundo y está bendiciendo a personas. ¿Por qué hago esta larguísima disertación? Porque tal vez nos esté escuchando alguien a quien hayan dicho 10 veces no. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, aunque te digan 1000 veces que no, llegará el momento en que Dios dice ahora, y cuando Él abre la puerta, ya nadie la cierra. Lo digo sin ningún género de presunción, lo digo con gratitud, solo con gratitud. Hoy, cuantos me dijeron no aquel día, estarían dispuestos a publicar. Una cosa, Angel, ¿era yo antes peor que ahora? ¿Soy ahora mejor que antes? No, soy el mismo. Ni cuando me decían que no era peor, ni ahora que me dicen que sí, soy mejor. Soy el mismo. Es una cuestión de calendario divino. Es el cronograma que se orquesta en el cielo. Eso es lo que vale la pena. Wow. Así como usted se sentía cuando estuvo frente a su escritor favorito, Max Lucado, ¿verdad? ¿Se llama? Así es, sí. Así me siento yo hoy. Gracias, es como Angel. estoy frente a una persona que admiro mucho. Gracias. Y sé cómo te sentiste en ese momento porque es como me siento hoy. Así que es un honor. La segunda pregunta que tengo, ¿verdad? Es, ¿cómo fue esa experiencia de ejercer como pastor siendo tan joven a los 17 años? ¿Y cuál fue su reacción ante ese llamado siendo tan joven? Mira, el llamado al pastorado llegó cuando yo tenía, creo que 12, 13 años de edad. Fíjate, recuerdo que observando a siervos de Dios y a veces escuchándoles predicar, mi corazón se aceleraba. Era algo, fíjate, incomprensible, porque no tenía ninguna lógica. Ninguna lógica. Es decir, yo sentí que Dios me llamaba, pero yo no soñé con que yo pudiera alcanzar esa posición. Esta misma mañana, vuelvo a decir, comentaba en unos micrófonos que cuando yo llegué a Jesús, en mi adolescencia, mi preadolescencia, yo llegué cargando un saco de complejos bastante notable, sentimientos de inferioridad. Mi temperamento es melancólico y soy tendente a la timidez extrema. Pero en aquel momento, además, yo luchaba, como decís en Puerto Rico, bregaba con dos situaciones que me complicaban la vida bastante. Una de ellas era un enorme sobrepeso. Un sobrepeso que yo me ganaba a conciencia, era culpa mía, no de nadie más, porque devoraba, comía todo lo que podía y evitaba el ejercicio físico. Lo segundo no era culpa mía, era una condición genética, una miopía magna, una miopía atroz, que me obligaba, eso se corrige con lentes de contacto, entonces uno lo podía corregir solamente con unos espejuelos cuyos cristales eran gruesos como la base de una botella. Okay. Recuerdo que aquel óptico me vendió esos espejuelos y me dijo, te hacen interesante. Aquel óptico era un embustero. Lo que él me vendió fue una especie de antifaz que me tapaba la cara. Yo vivía mirando al suelo. Primero, por lo que pesaban esos dichosos espejuelos. Y segundo, porque me daba pudor, me daba extrema cortadez mirar a los ojos de una persona. Así que de pronto yo noto que mi corazón se acelera por el pastorado y eso me parecía absurdo. Yo, una persona incapaz de hablar con un varón mirándole a los ojos, dirigirme a un auditorio. Mira, yo crecía con dos certidumbres, dos certezas absolutas. Primera, nunca jugaría al soccer, nunca jugaría al fútbol,
porque no sabía jugar al fútbol y porque podrían confundirme con el balón, con la bola. Segundo, yo nunca me casaría. Nunca me casaría. Si yo no era capaz de mirar a un varón mirándole a los ojos, de hablar con un varón mirándole, ¿cómo iba a mirar a los ojos de una dama y decir, oye, me estás enchulando? Era impensable. Es difícil, era difícil. Y pensar en el pastorado, mira, en aquella iglesia, y voy a reducirlo al máximo esto, pero vale la pena contarlo, había una mujer, una abuelita, de cabello blanco y alma más blanca todavía. Una mujer de Dios, genuinamente espiritual. Llegaba puntual al culto, ocupaba su asiento en la segunda fila. Venía siempre abrazada a su Biblia. No llevaba la Biblia, la abrazaba. Los jóvenes la temíamos y la respetábamos a partes iguales. La respetábamos porque la sabíamos genuinamente espiritual. No era de estos santos levitantes que flotan a 15 centímetros del suelo, que te miran desde arriba y te juzgan. No, ella amaba a los jóvenes, reía con los jóvenes. La respetábamos mucho, pero la temíamos porque la veíamos tan cerca de Dios que decíamos, Dios la va a revelar mis pecados. Así que buscábamos la evitábamos un poquito. Aquel día yo no la vi llegar. Estaba sentado en la iglesia, ella posó por detrás su brazo en mi hombro y me dijo, José Luis, levántate porque Dios te llama a que prediques su palabra. Me miró, me sonrió y solo le faltó decir, ahí te dejo eso. Wow. Aquello me parecía o un error o una broma de mal gusto. A mí, al marginado, al mudo, predicar la palabra. Hoy estoy aquí por la misericordia de Dios, como un testimonio vivo más de que Dios elige lo más sencillo, que Dios busca personas ordinarias para hacer obras extraordinarias. Y cada día recuerdo que nada depende de mí, porque todo depende de Él. Solo Él es el verdadero sabio. Amén, amén. Y eso me recuerda, mientras narrabas esta historia, recordaba a Moisés cuando, Así ¿verdad?, es. recibe el llamado de Dios y él dice como que pero yo soy tartamudo, yo no puedo hacer esto. Incluso un Jeremías joven. Y no, pero yo soy solo un niño. Y aún así Dios lo usó y se glorificó en él. Así Así es. que es como dice, de lo vil y menospreciado, Correcto. los escogió para avergonzar a los sabios. Y eso está más que obvio en el caso de usted. El tesoro lo tenemos en vasos de barro. El tesoro es el ministerio. El vaso de barro es el ministro. Y nunca debería olvidar que es un vaso de barro. Y sabes, las dos cuestiones, el pastorado y la escritura, están vinculadas a lo mismo, vinculadas a una dependencia absoluta de Dios. Destellos de sabiduría, Angel, es el libro, si no me equivoco, el número 36 de los que he publicado. Mi gente, son 36, no son 16. Sí, y lo que he podido percibir al escribir este libro es lo mismo que siempre, que sentía al escribir mi mayor legado, que es aquel libro primero y rechazado por 19 casas editoras. Lo que he podido sentir es lo mismo. La necesidad absoluta, no es una opción, es una necesidad absoluta de hablar con Dios antes de hablar con el papel, de empapar mi pluma en el corazón de Dios antes de posarlo sobre el folio en blanco. Ahí es donde fluye todo. Y por cierto, sabes que yo comencé a escribir porque no me atrevía a hablar. Oh. Ya te he revelado hace un instante mi dificultad con respecto a mi autovaloración y a mi autoestima. Yo no me atrevía a hablar, pero nos ocurre a todos que tenemos un mar de emociones y sentimientos, y ese mar o lo vaciamos o nos ahoga. Hay que sacar las emociones. Pero yo no me atrevía a exponerlas verbalmente. Aquel día maravilloso, yo descubrí que hablar con el papel no me avergonzaba. Así que comencé a hablar con el papel. Lo convertí en el confidente, volcaba emociones, me desabrochaba el alma y me vaciaba de esos sentimientos que me hacían sonreír y que me hacían llorar. Ahí comenzó mi faceta de escritor. Lo que era una limitación, Dios lo convirtió en un tesoro. Wow, Porque, sí. y lo digo a la audiencia, Dios jamás desperdicia una pena, sino que las convierte en riqueza.
Así lo hace Él. Lo que parecía una limitación se convirtió en el vehículo para llevar un mensaje a cientos y miles de personas ahí afuera. Así es. Tengo otra pregunta, y ya que estamos hablando ¿verdad? de tus libros y de cómo empezaste a escribir, me gustaría saber, y esta pregunta es más personal que lo que las personas pueden pensar. Esto la hice yo porque me pregunté esto mientras leías tus libros. Y es que, ¿qué hábitos usted tiene como escritor? Descríbeme cuál es tu proceso creativo y cómo es que surgen las ideas para sacar hijos literarios como estos que tú tienes acá. Ujú. Mira, respecto a mi proceso creativo, lo primero que tuve que hacer fue descubrir mi cronotipo. Y esto, aunque parezca muy abstracto, es sencillo y además es muy importante. Eh, Vuelvo a repetir otra vez, Max Lucado era mi autor de referencia. Max Lucado es un escritor nocturno. Él es de cronotipo vespertino. Es decir, a partir no de las 10, sino en la madrugada es cuando él ha escrito casi todas sus obras. Pues yo quise hacer lo mismo, ponerme a escribir de noche. A partir de las 9 yo ya no soy humano, soy infrahumano. No rindo, no. Entonces yo me empeñaba hasta que me reconcilié conmigo mismo y descubrí que mi cronotipo es matutino. Mis horas productivas son el amanecer. Procuro levantarme a las 5 y convierto mi tiempo devocional y mi tiempo creativo en una prolongación. Comienzo, como dije antes, hablando con Dios y luego hablo con el papel. Y ahí mis libros se han escrito todos en el amanecer. Entonces eso es fundamental. Si vas a escribir, descubre cuándo eres productivo. Lo segundo, he aprendido que yo no elijo un tema. El tema me elige a mí. El tema me elige a mí, por ejemplo, cuando una temática me ilusiona de pronto, o por ejemplo, cuando un acontecimiento me impacta. Uno de los libros que escribí para jóvenes nació cuando yo conocí la terrible historia de una muchachita llamada Ángela, con 15 años de edad. Ella murió de anorexia. Esa niña era un ángel de belleza, cabello rubio platino, ojos azules como 2 pedazos de cielo, una estatura envidiable. Todos la veían hermosa, pero ella se aborrecía a sí misma. Esa muchacha escribió cuando tenía 15 años. Todo comenzó a los 13 años en el patio de la escuela. Yo quería estar delgada porque quería gustar a los demás. Hoy lo único que quiero es morirme y que mi ataúd no mida más de 40 centímetros de ancho. Lo terrible es que Ángela alcanzó su propósito. Ángela murió. Porque el diablo no es malo, no. El diablo no es malo, el diablo es cruel. Y él se fija en diamantes para triturarlos. Cuando yo escuché esa historia quedé impactadísimo y he aprendido que cuando recibo ese impacto en el alma puede ser el embrión de un libro. Entonces lo dejo reposar, madurar, y esa imagen y esa noticia siguió tomando forma y forma. Entonces comencé la labor de documentación, a documentarme. ¿Cuántas Ángelas hay? Ángelas o ángel. ¿Cuántos hay? Muchísimos. Comencé a indagar en lo que puede llevar a una persona a aborrecerse. Indagué, dediqué meses a la documentación y luego a la escritura, y así nació un libro titulado Almas de Alambre. Un libro que hoy se utiliza en muchas escuelas dentro del plan lector para prevenir los trastornos alimentarios y el síndrome del patito feo. Pero así es como nacen casi todos los libros. Mira, Destellos de Sabiduría, que me interesa muchísimo que la audiencia conozca este libro. Destellos de Sabiduría nació gracias a una mamá, la mía, que me hizo enamorar de determinados personajes de la Biblia. Escuchándola a ella hablar de sus actores favoritos de la historia sagrada, nació en mí ese peso que fue tomando forma y forma. Así que cuando ella partía con el Señor, yo tomé la decisión de que quería honrar su memoria escribiendo acerca de sus personajes favoritos. Así nació Destellos de Sabiduría, un recorrido con 7 personajes de la Biblia que para mí ya no son personajes, son personas cercanas.
O sea que el contenido de este libro, Destellos de Sabiduría, viene inspirado entonces en tu mamá. Esa era una de las preguntas que tenía. ¿A quién iba dirigido y en qué estaba inspirado? O Sí, sea que podemos ver ya, descubrimos, sí. desnudamos la verdad dentro del Es libro. más, mira, Angel, si me lo permites, porque es brevísimo, Claro, sí. me encanta poder usar este, este Media Tour, esta gira de medios, para honrar la memoria de mi mamá. Claro. En la dedicatoria dice así: este libro es para ti, mamá. Hoy, al observarte, supe que debía escribirlo. Tan limpio estaba el cristal que nos separaba que tuve la impresión de que mi mano podría atravesarlo para acariciarte. Tu gesto sereno, con la boca curvada en una dulce sonrisa, proyectaba paz. Detuve la mirada en tus párpados que, entornados, delataban un dulcísimo sueño. Todo habría sido perfecto de no ser porque tu reposo era definitivo. No abrirías ya tus ojos aquí, porque éstos contemplan las insondables praderas de tu eterna morada de paz. Ante tu cuerpo inerte lo decidí. Desabrocharé mi alma, me dije, y liberaré todo lo que quedó por decir. Así que son conversaciones inconclusas con mi mamá. Y Wow. es primero para honrar a Dios, pero también su memoria, porque ella lo merece. Y Destellos de Sabiduría llevará a cada uno de los lectores y lectoras a un viaje apasionante, con giros inesperados, y donde van a deleitarse en el néctar de la sabiduría de hombres y mujeres de Dios. Muy bonito eso, esa dedicatoria, de verdad que es bien emotiva, ¿verdad? Gracias. Y creo que después de Dios, la madre juega un papel demasiado importante en cada uno de nosotros. Yo diría que es la persona más importante dentro del el núcleo, ¿verdad? De la familia. Sí, Y qué bueno que pudiste honrar la memoria de tu mamá con este libro. claro que sí, pero y una cosa que yo aprovecho para recomendar a todos, eh, honro su memoria ahora, pero creo que la honré en vida también. Y es fundamental honrar en vida. Amé a mi papá, que ya partió también, amé a mi mamá, pero la auténtica orfandad, no sé si coinciden conmigo o no, la auténtica orfandad uno la siente cuando entierra a su madre. Debe ser. Hay un vínculo muy especial. Y lo más importante es amar a tiempo y decirlo a tiempo. Hay frases que no admiten ser postergadas. Una de ellas es decir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a nietos, a tus padres: te amo, te amo, te amo. Ese eco nos acompaña toda la vida. La vida parece larga, pero en realidad es un viaje demasiado corto y hay que aprovecharlo. Yo siempre pienso eso. Veo cómo personas parten de este mundo, como estabas hablando de Ángela, ¿verdad? Una joven que partió de este mundo. Lo que uno usualmente piensa que partiría a una edad de ya de vejez y los vemos partir joven. Y eso nos hace a veces repensar qué estamos haciendo. Estamos aprovechando el tiempo al máximo, estamos amando como Jesús nos dijo que amara. Estamos tomando ventaja de esos momentos inolvidables que estamos pasando aquí mientras estamos en el plano terrenal. Y a mí, por lo menos, desde que empecé en los caminos del Señor, me ha hecho meditar mucho en eso. Ahora trato de pasar más tiempo con mi familia, Sí, trato de disfrutar más mis hijos, porque pienso que en un momento dado de mi vida no estaba tan enfocado en eso como debería. Y la palabra y Jesús mismo fue transformando mi corazón de una manera que hoy en día puedo decir que aprovecho cada segundo con mi familia, porque lo que usted acaba de decir es muy cierto. Una madre y ese... ¿Cuántos hijos tienes, Angel? Tengo dos. ¿Qué edades tienen? Uno tiene 15 y el otro tiene 13. Va para 13. Mm, Por favor, aprovecha ese tiempo. Toma la manita de 3 años. Toma esa manita porque muy pronto esa mano ya no necesitará ser tomada. Seguramente que ahora ya te resulta más complicado tomar la mano del de 15. Ujú. Hay cosas que se pueden hacer en un momento determinado, luego ya no. Pero con el de 15, sospecho, temo que está en la adolescencia. Sí, Ámale, respeta la distancia que a veces se le imponga, respeta una prudente distancia, pero ámale, ámale y díselo, por favor, díselo.
No, yo lo amo mucho. Incluso ahora empezamos a compartir un poquito más porque está en prácticas de baloncesto y es mi deporte favorito. Y como que tenemos yo digo que ese espacio ahora de compartir de padre a hijo, ya que no se me da eso de darle tanto cariño como cuando pequeño, porque ya como que es un poco más despegado en cuanto a Sí, eso, pues descubrimos esta nueva pasión por el deporte que nos une. ajá, Y ese es el tiempo que yo estoy aprovechando como para hablarle, aconsejarlo, escucharlo. Y de cierta manera, ¿verdad? Darle un poquito de amor, aunque él es un poquito más áspero ahora, porque quizás se abochorna por la edad o los amigos o lo que sea, pero hemos encontrado ese vínculo. Entonces, bien hecho. hablando de hijos, voy a una pregunta porque esto es bien difícil. Si a mí me preguntan a cuál de mis dos hijos yo amo más, yo no tendría una respuesta, porque para mí los amo iguales. Yo Pero yo te tampoco. quiero preguntarle a tus hijos literarios, ¿cuál es tu favorito y cuál ha sido el más difícil de redactar? ¿Cómo se llaman tus hijos? Gabdiel y Yangel. Gabdiel y Yangel. La pregunta que tú me acabas de hacer, Angel, con todo el respeto, es equivalente a que yo te pregunte a quién quieres más, a Gabdiel o a Yangel. Porque esto va más allá de la poesía. Un hijo de papel y tinta es un libro es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Honestamente, no tengo un libro favorito. Ahora, déjame que matice esto. No tengo un libro favorito. Y fíjate que acabo de decirte que hay un libro que fue el primero, que hoy cuando lo leo me da pudor, porque sé que podría estar mucho mejor escrito, pero he decidido mantenerlo. No le voy a hacer estética, cirugía estética no. Lo quiero así, lo quiero así. No hay un libro que un autor pueda decir es el favorito. Ahora, es bien cierto que los hijos, unos te dan más alegrías que otros. Unos te dan más alegrías que otros. Si yo tuviera que referirme a un libro de mi trayectoria que me ha reportado enormes alegrías, hablaría de Lunes con mi viejo pastor. Tengo, y te lo digo con toda honestidad, tengo la sensación cada vez más creciente que Destellos de Sabiduría me va a reportar también enormes alegrías. Y cuando hablo de alegrías, créeme, alegrías no se refieren a una retroalimentación financiera, a cuántos libros puedan venderse. Prefiero que se vendan muchos. Pero no se refiere a cuánto puede darte a ganar. El arte, en cualquiera de sus formas, no vale por lo que ganas al hacerlo, vale por lo que sientes al hacerlo. Si además de que tú fuiste feliz escribiendo, te publican, eso es un añadido. Si además de que te publican, te leen, eso es otro añadido. Si además te reporta beneficio financiero, eso es otro añadido. Pero aun cuando no llegaran esas tres últimas cosas que he mencionado, con el simple hecho de haber podido convertir emociones en adjetivos y verbos, ya tienes lo mejor. Así que tengo la sensación de que Destellos de Sabiduría va a ser también uno de los hijos literarios que me van a dar enormes alegrías. Y respecto al que no me dio tantas alegrías, no voy a mencionar su nombre, por descontado, por supuesto que no. Pero, ¿sabes? El libro del que hoy me siento menos satisfecho es el único libro que escribí bajo presión. Ok. Hay dos formas de escribir, bajo inspiración o bajo presión. Este libro lo escribí bajo presión. ¿Por qué? Porque vencía el plazo que yo había acordado con la casa editorial. Vencía el plazo y tenía que entregar el manuscrito. Ocurrieron múltiples cosas que lo fueron postergando y postergando. Estoy convencido de que si yo hubiera hablado con la casa editorial, ese plazo habría sido prorrogado, pero no lo hice, no hablé. Quería entregar, quería cumplir, entonces escribí bajo presión. Yo recomiendo fervientemente a cuantos nos oigan y amen la escritura, escribe bajo inspiración y nunca bajo presión, porque al final lo lamentas. Luego nunca te pesará haber tardado 2 o 3 años en escribir el libro si el libro te dejó satisfecho, pero lamentarás haber tardado solo 3 meses y haber dejado una obra que no te llena, porque si no llena al autor va a ser muy difícil que llene luego al lector. Pues yo me identifico mucho con la frase que mencionaste del arte. Del arte vale por lo que sientes al hacerlo y no por el valor monetario que puedas adquirir de él. Yo soy barbero de profesión.
Ajá. Y para mí ese es mi arte que más amo. Es un arte que me apasiona, me gusta. Incluso lo puedo hacer hasta gratis, como no me tienen que pagar por hacerlo porque lo amo tanto que se me van las horas. Yo tengo la máquina y la tijera en la mano y pasan las horas y yo ni me doy cuenta. Entonces, eso que dijo es muy real porque yo me he dado cuenta que hay personas que lo hacen por producción y quieren hacerlo rápido porque están pendientes a lo que van a ganar monetariamente del corte. Yo prefiero disfrutar más el arte, el proceso creativo de cómo lo voy haciendo y la conversación que tengo con la persona. Creo que es una oportunidad. Me parece que Dios me entregó esa herramienta como una herramienta de evangelismo, ¿no? Es mi Ujú. manera de poder hablarle a las personas de Dios, de cómo Dios ha cambiado mi vida, de cómo puedo impactar a personas. Yo he tenido situaciones en mi silla donde llegan personas con ideas suicidas Mm. y me han hablado desde la depresión, desde el lado más oscuro de su vida y tienen la capacidad de abrirse conmigo, porque tenemos esa conexión. Mientras yo le estoy tocando el cabello, se sienten en confianza y pueden hablar cosas conmigo que quizás ni su familia sepa Qué bueno. y que quizás un psicólogo no puede lograr que ellos se abran de esa manera con tal confianza. Y por eso yo disfruto mucho el proceso creativo de todo. Soy un fan del arte. Todo lo que tenga que ver con arte me encanta. Qué bien, qué La bien. escritura lo considero un súper arte porque va más allá Ujú, de la creatividad de una persona. ujú. Y por eso esa frase, cuando la leí en el libro, sé que esa frase está en uno de sus libros, no recuerdo cuál, no sé si es Pastor o si es en Lunes con mi viejo pastor, está en uno de esos. Y esa frase me marcó mucho y la tengo subrayada porque es una de mis favoritas. Además de que hay una frase también en uno de sus libros que yo la repito mucho en este podcast y la gente que me sigue y está viendo esta entrevista sabe que es verdad. Siempre digo, lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres estar mañana. Ajá, Esa es una correcto. pregunta que me cambió mi vida porque desde que me la hago, tomo mejores decisiones. Y añadí una nueva a mi repertorio que es ¿qué haría Jesús Ujú. antes de tomar cualquier decisión? Así que de verdad lo felicito por ese tipo de frases motivacionales dentro de su contenido. Estoy súper seguro que dentro de este deben haber muchas más y muero por leerlo. Estoy Sí, sí, Angel. no loco que se acabe la entrevista por no hablar contigo, loco por empezar a leerlo. Ah, bueno, soy yo quien te felicita por disfrutar tanto y con tanta pasión de tu profesión y haberla convertido en tu ministerio también. Te felicito por ello. Y sí, definitivamente, mira, Destellos de Sabiduría se diferencia de todos los libros anteriores en que la inmensa mayoría de mis libros anteriores son, creo que todos menos uno, son relato, novela basada en hechos reales. No es una literatura de ficción al uso, porque yo intento impregnar esas novelas de teología, de valores, de principios, pero en Destellos de Sabiduría lo que hago es construir 70 microrelatos. 70 microrelatos que no son otra cosa que conversaciones con mi mamá y con el personaje que la fascinaba. Por ejemplo, juntos hablamos con Jonás o con María Magdalena, con Wow. Esther. Debo decir aquí, quiero decirlo de nuevo, tengo una deuda con las damas, con las mujeres, porque en este libro de 7 sabios solo incorporé a 2 mujeres y a 5 varones. Prometo resarcirles, prometo compensar, pero cada uno de esos viajes, de ese tiempo de convivencia con esos 7 sabios, creo que van a depositar gotas de néctar que van a calmar almas sedientas. Hay 2 formas de hablar y 2 formas de escribir también. Está el comunicador o el orador, que es tipo ametralladora, que es capaz de enlazar verbos y adjetivos a una velocidad impresionante. Y algunos de ellos, además de hablar rápido, dicen mucho, dicen mucho. Los envidio. Pero yo soy más el comunicador tipo francotirador, el que toma frases breves, apunta a la diana e intenta alcanzarla. Destellos de Sabiduría se va a caracterizar por un tipo de escritura modelo francotirador. Frases concretas, concisas, capítulos muy breves, ninguno de ellos va a tomar al lector o lectora más de 15 minutos. Como decimos los puertorriqueños, corto y preciso. Correcto, porque he descubierto que, mira, hablar mucho y decir poco, eso lo hace cualquiera. Hablar poco y decir mucho,
eso es de sabios. Lo mismo ocurre en la Escritura. Recuerdo una carta que recibí de alguien que me decía: disculpe que le escriba tan largo, pero es que tengo poco tiempo. Y por eso no tenía la capacidad de podar el árbol después de haberlo escrito. En Destellos de Sabiduría intento que cada capítulo sea un árbol adecuadamente podado. Cada capítulo me tomó aproximadamente unas 4000 palabras y luego las podé para dejarlas en 2000 máximo, porque hay que quitar ramas que sobran para que entre la luz al fruto que hay dentro. Hay que quitar ramas. Y esa es una de las características. 70 reflexiones en apenas 200 páginas. Sí, caben Wow. y ahí están. No, eso está súper interesante. Muero por leerlo. Hablemos un poquito de tu relación con Dios. ¿Qué papel juega la oración y la intimidad tuya con Dios en tu faceta como pastor y escritor? ¿Sabes qué? Déjame que hable de mi suegra. Es mi Habla. suegra y sin embargo la amo. La amo porque es imposible no amarla. Una mujer de Dios genuina. Ella apenas pudo ir a la escuela y sin embargo es uno de mis maestros de preferencia. Amo escucharla y amo beber de su sabiduría. Ella fue pastor de ganado más de la mitad de su vida, junto con su esposo. Y cuando ella se pone a contarme de su vida como pastora de redil, yo le hago preguntas y preguntas. Recuerdo que un día le dije: dígame, ¿cuándo había que sacar al rebaño a pastar? Ella dijo: temprano, muy temprano, en la mañana, cuando el pasto, el césped todavía conserva el rocío de la noche. De ese modo la oveja come y bebe a la vez. Y yo le dije: sí, pero sea más concreta. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Entonces ella me dijo lo siguiente: salimos al exterior, ponemos el cayado en el suelo. El cayado es una vara de 2 metros de altura, unos 6 pies y algo de altura, y buscamos en el cielo, que todavía no ha amanecido, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la estrella, la primera que se enciende en la noche y la última que se apaga en el amanecer. Cuando localizamos la estrella de la mañana, esperamos a que por el movimiento rotatorio la estrella se pose sobre el cayado del pastor. Cuando la estrella toca el cayado, es el momento de acudir al redil para sacar a las ovejas. Aquello me dejó tan reflexivo que yo creo que ella captó mi gesto de perplejidad. Cuando la estrella de la mañana toca el cayado, es cuando el pastor debe acercarse a las ovejas. Que ella me lo repitió, sabiendo que soy pastor y escritor. Me dijo: hijo, nunca te acerques a tocar a los hombres o a tocar el papel antes de que la estrella de la mañana haya tocado tu vida. Esa es la clave. Me preguntabas qué papel juega la comunión con Dios. La comunión con Dios es insustituible. Hablar bien es un talento, pero ser emisario del cielo, eso es un don altísimo que se adquiere con tiempo de intimidad. Escribir bien es un talento, pero ser mensajero del cielo en los escritos, eso es un don. Un don que no es gratuito, se compra con tiempos de intimidad. Es inconfundible cuando una página escrita tiene aroma de cielo. Lo notas. Sí. Del mismo modo que notas cuando una página escrita sabe demasiado a tierra. La unción de Dios no se puede fingir. O se tiene o no se tiene. Y por eso es que para mí es vital que Dios esté en la ecuación, que Dios esté en el proyecto creativo. Wow. Muy interesante. Incluso puedo asumir que el libro Pastor está inspirado en ese relato de su suegra. Mi suegra fue mi fuente de documentación para escribir ese libro. Lo Correcto. pude asumir. Bueno, Sí. me encantaría hacerle muchas más preguntas, pero sé que el tiempo ya nos tenemos que ir casi. Voy a hacerle una pregunta que lo puede contestar bastante breve y luego le hago la pregunta final y terminamos. Si un inconverso se acercara a usted hoy y le pidiera que le describiera a Jesús de la manera más breve, ¿cómo lo describiría? Wow. Ay, tal vez tendría que recurrir a un poeta español, Antonio Machado.
Él dijo, no sé a quién se lo dijo, pero dijo, mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mi delicia. No quiero que se ponga celosa mi esposa, a ella se la he dedicado muchas veces esa frase, pero cuando pienso en Jesús, es mi flor y mi fruto, es mi genuina, auténtica y eterna historia de amor, es mi delicia. Me pediste ser breve y voy a serlo, pero solo diré algo más. Cuanto más le conozco, más le amo. Se lo Amén. diría al inconverso. Y cuanto más le amo, más necesito conocerle. Wow, tremendo. Profundo, simple, pero bastante profundo. Y vamos a la última pregunta, ¿verdad? Porque el tiempo es corto, pero vamos a suponer que esta es su última entrevista. Dios no quiera y sea así, ¿verdad? Dios lo proteja. Pero si esta fuera su última entrevista, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a la humanidad? Si esto fuera lo último que va a ver la humanidad de usted. Mm. Ayer estábamos en una cafetería desayunando que me llamó la atención muchísimo porque cuando entramos, allí prevalecían los tonos amarillos y cuando entré al baño ponía la vida es amarilla y debajo amar y ya. Amarilla, amar y ya. Creo que si yo tuviera que dejar un último mensaje sería este, ama a fondo perdido. Primero, ama a Dios. Ama a Dios. Segundo, ama a los tuyos. Y tercero, ama a quienes son difíciles de amar. Porque el amor, dijo Agustín de Hipona, es lo único que se hace grande al compartirlo. Todo lo demás. Pero mira, cuando uno vive amando, aunque dé pocos pasos, dejará muchas huellas. Y la vida no se trata de cuántos pasos doy, sino de cuántas huellas dejo. Y el amor es lo que marca, lo que marca. Ama a quien no te sonríe, porque necesita desesperadamente tu sonrisa. Ama a quien te muestra amor, porque aunque él no lo espere, necesita una reciprocidad. Y ama a Dios, porque el amor nos va a llevar a estar más cerca de Él y entonces nos pegaremos a Él y entonces todo estará claro. Desde los brazos de Dios la vida se ve diferente. Por eso vale la pena vivir amando, amar y ya. No sé si la Wow. vida es amarilla, pero la vida es amar y ya. Esa es dura, esa es dura. La vida es amarilla. Bueno, mi gente, eso me acuerda, hay una frase en uno de sus libros que dice, no la voy a citar exactamente porque no tengo la mente tan clara ahora, pero sé que dice, ama a quien menos lo merezca porque será quien más lo necesita o algo así. Correcto, así es, la has citado casi literal, creo que literal. Ama especialmente a quien menos lo merece, porque es quien más lo necesita. Sí. Wow, me encanta esa frase también. Bueno, José Luis, para mí ha sido más que un honor, es un placer poder conversar con uno de mis escritores favoritos. Para mí es un placer tenerlo acá en el conversatorio. Creo que esta es la entrevista más grande de este proyecto que está comenzando, ¿verdad? Pero dirigido por Dios. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios y para llevar el mensaje del Evangelio. Así que te damos las gracias por tu tiempo. Le damos las gracias a tu equipo de trabajo que hizo esto posible. Estoy más que agradecido con cada uno de ellos porque me dieron esta oportunidad que para mí es invaluable. Y si hay algo que quieras decir antes de despedirnos, pues las cámaras son todas tuyas. Desearte todo el éxito y toda la bendición en tus proyectos, que sigas adelante, que nunca te desanimes. Y agradecer al sello Unilit, es quien ha confiado en mí para cristalizar este libro, este sueño, Destellos de Sabiduría. ¿Dónde lo pueden conseguir antes de irnos? Este libro lo van a poder conseguir en su librería favorita. Pueden de preferencia ir a librerías que son bien reconocidas como Pura Vida Books, Mundo Musical Cristiano, Huellas, ¿cómo se llama? Pueden buscar en sus librerías preferidas. Si en una librería no lo tuvieran, solicítenlo porque pronto lo van a recibir. Y también, por favor, contáctenme en mis redes sociales si tienen cualquier duda. Me comentabas antes un episodio en el que yo te respondí. A veces me asombro cuando alguien me dice, wow, me respondió. Me siento perplejo, pero ¿por qué se asombran de que les responda? Es lo menos, lo mínimo que uno debe hacer.
Si una persona te regala una parte de su vida en un mensaje, merece una parte de tu vida en su respuesta. Así que me encanta interactuar. No siempre puedo responder rápidamente, pero siempre procuro responder. Así que ánimo, adelante. No sé cuándo se va a emitir este podcast, porque en esta semana todavía tengo algunas presentaciones y si se va a emitir pronto, me gustaría citar a los lectores. Claro. Este próximo jueves estaré en The Bookmar, San Patricio, a las 6 de la tarde. El viernes voy a estar en Pura Vida Books a las 5 de la tarde. Claro. Y el sábado me voy al este. Vamos a estar en Humacao, en Mundo Musical Cristiano, a las 3 de la tarde. En esas citas me encantará verles, me encantará poder conversar con ellos. Y si hay algo que olvidé, pues vamos adelante. Ahí estamos. Bueno, José Luis, agradecido. Gracias a ti. Ha sido un honor. Gracias. Esto ha sido todo de parte de Angel the Barber, José Luis Navajo, en El Conversatorio Podcast. Gracias, mi gente, y que Dios les bendiga.